Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, una poesía secreta, un amor que nunca murió. ¿Qué hay detrás de las palabras, escribí tu nombre en mi corazón? Lo que parecía haber terminado en silencio y con madurez entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu ha vuelto a encender las alarmas del mundo del espectáculo. Y no se trata de una simple coincidencia ni de un rumor sin fundamento. Esta vez, los indicios vienen en forma de poesía. Sí, una poesía escrita por el mismísimo Halil İbrahim, oculta en las páginas de su cuaderno personal, que por un descuido, terminó en manos equivocadas. Según fuentes cercanas al actor, durante una sesión de grabación en los estudios de Estambul, Halil habría olvidado su libreta personal en uno de los camerinos. Lo que en principio parecía un simple descuido, se convirtió rápidamente en un escándalo cuando un asistente del equipo técnico, al buscar hojas en blanco, se topó con versos intensamente románticos dirigidos a alguien muy especial, Esla Turkoglu. El poema comienza con una línea que ha causado un verdadero revuelo: Adn kalbime yazdım ben. Escribí tu nombre en mi corazón. Una frase sencilla, pero cargada de emoción, que ha hecho vibrar los corazones de quienes aún creen en la magia de los sentimientos ocultos. En el texto completo, que ha sido compartido confidencialmente a varios medios, se encuentran frases como Sensais Senger Sanille, Exik bir hayat gibi. Cada segundo sin ti es como una vida incompleta, y Goslerinala y sin de bir yan hibiyan yor, tus ojos aún arden dentro de mí como un incendio. ¿Estamos ante una reconciliación secreta? ¿O se trata de sentimientos no resueltos que Halil nunca pudo expresar en su momento? Cuando se le preguntó directamente al actor durante una entrevista reciente, su respuesta fue escueta pero reveladora: algunas emociones no necesitan explicación, simplemente viven dentro de nosotros. Por su parte, Esla Turkoglu fue abordada en el aeropuerto de Estambul cuando regresaba de una breve escapada a Izmir. Su reacción al oír sobre la poesía fue notable: primero, una sonrisa contenida, luego, un leve sonrojo. Aunque intentó evadir el tema, finalmente respondió: Halil es un hombre muy sensible. No me sorprende que escriba algo así. Él siempre fue muy expresivo con las palabras. La relación entre ambos, que comenzó en los sets de la exitosa telenovela Emanet, capturó la atención del público desde el primer momento. Su química traspasó la pantalla, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los gestos, miradas y momentos compartidos hablaron por sí solos. Su separación, silenciosa y sin escándalos, dejó a muchos con la sensación de que algo había quedado inconcluso. Y ahora, con este poema filtrado y las reacciones de ambos protagonistas, se reaviva una historia que muchos creían enterrada. Las redes sociales estallaron en teorías, análisis de gestos y comparaciones con entrevistas pasadas. Las imágenes antiguas de Halil y Esla, las entrevistas donde se lanzaban miradas cómplices, y las escenas de Emanet donde parecía que el amor traspasaba la actuación, volvieron a circular como si el tiempo no hubiese pasado. Pero esto va más allá del simple entretenimiento. Para los fanáticos, representa la esperanza de que lo auténtico nunca muere, de que el amor verdadero puede resistir incluso el paso del tiempo y las decisiones difíciles. Los medios turcos, por supuesto, no tardaron en sumarse a la ola de especulación. Algunos programas matinales de chismes llevaron el tema como portada, invitando a expertos en lenguaje corporal para analizar las respuestas de Esla y Halil en sus últimas apariciones públicas. Esa sonrisa es de alguien que todavía siente, comentó una panelista en un popular programa. Otro opinó: Halil nunca habló de nadie con tanta poesía, ni siquiera en sus canciones. Y es que Halil İbrahim Ceylan no es ajeno al mundo de la música y la poesía. Además de ser actor, es cantautor, y muchos de sus temas tienen una carga emocional profunda. Sin embargo, este poema parece ser algo diferente. Más íntimo, más vulnerable, casi como si hubiese sido escrito no para ser leído, sino para ser sentido.
En los días posteriores a la filtración, se descubrieron otros fragmentos del mismo cuaderno. En ellos, Halil escribía cosas como: Birlikte sustumus o anlar, en kok konutumus anlar. Esos momentos en que callábamos juntos, eran en realidad cuando más hablábamos. Y. Seniunut maya almak, her saba yeniden sebmek hibi. Tratar de olvidarte es como volver a amarte cada mañana. Estas frases encendieron aún más el debate. ¿Fue una confesión indirecta? ¿Una forma de cerrar un ciclo o un intento de abrirlo nuevamente? Por otro lado, los seguidores de Esla comenzaron a notar ciertos cambios en sus publicaciones. Si bien siempre ha sido reservada, en días recientes compartió una historia en Instagram con la imagen de una playa al atardecer, acompañada del texto: Basi Simler, Captain Silin Mes, algunos nombres no se borran del corazón. Para muchos, esto fue una confirmación sutil de que ella también guarda sentimientos que aún laten bajo la superficie. Mientras tanto, en un evento benéfico donde Halil fue invitado como cantante, los asistentes aseguraron que antes de interpretar una balada inédita, el actor dijo: hay canciones que no son para todos. Solo para quien sabe escuchar el corazón. La letra de esa canción hablaba de reencuentros imposibles, de promesas hechas bajo la luna, de una despedida que aún dolía. Los fans no tardaron en conectar cada palabra con su historia con Esla. Incluso sus colegas del medio han opinado. Un actor que compartió set con ambos declaró en una entrevista: la conexión que tenían no era común. Nunca los vi discutir o hablar mal uno del otro. Había un respeto muy profundo entre ellos, y eso no se ve todos los días. Una directora de fotografía añadió: a veces captábamos tomas donde no se decía una palabra, pero el lenguaje visual entre ellos era impresionante. Parecían contarse todo con una sola mirada. Este resurgir de rumores ha vuelto a colocar a la pareja en el centro del foco mediático, pero también ha generado una oleada de nostalgia. Muchos fanáticos han comenzado campañas en redes sociales con hashtags como #al-sil yeniden, Halil y Esla otra vez, o #kalbeyaslanak, amor escrito en el corazón, compartiendo sus escenas favoritas de la telenovela y mensajes de apoyo. En medio de todo esto, ni Halil ni Esla han confirmado ni negado nada más allá de sus reacciones iniciales. Y quizás, en ese silencio, haya más verdad que en 1000 palabras. Tal vez, como bien dijo Halil, algunas emociones no necesitan explicación. Lo cierto es que esta historia ha tocado una fibra sensible en el público. En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras, una narrativa como la de Halil y Esla nos recuerda que algunos lazos, por muy invisibles que sean, permanecen intactos en el alma. Y quién sabe. Tal vez, en algún rincón de Estambul, Halil esté escribiendo otro poema. Tal vez Esla lo lea en silencio, sin decir una palabra. Y tal vez, el amor, ese amor que nunca murió, esté simplemente esperando el momento adecuado para renacer. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta sorprendente revelación y, por supuesto, compartir este video con sus amigas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es esta poesía el inicio de una nueva etapa entre Halil y Esla? Nos vemos en el próximo video.